Cansados de ser víctimas de los extorsionistas, pilotos del transporte público en la antigua Guatemala tomaron la decisión de paralizar labores durante esta semana. Al día de hoy, el servicio sigue siendo irregular, pero para conocer cuál es el escenario que están viviendo hoy quienes necesitan hacer uso de este transporte, vamos a enlazarnos con Jensi López, quien nos tiene información. Jensi, buenas tardes. Buenas tardes, amigos de TN23 Todo Noticias. Efectivamente, nosotros continuamos dando seguimiento al tema de la falta de transporte público desde la ciudad de Guatemala hacia Antigua y viceversa. En este caso, hemos hecho un recorrido acá en el área del Trébol, en este punto, en donde también es utilizado como parada de autobús por los usuarios que se dirigen hacia Antigua Guatemala. Y nuevamente hemos verificado que no hay servicio hacia la ciudad colonial. Recordemos que al mediodía del pasado lunes inició esta problemática en la cual pues los pilotos y ayudantes de este tipo de servicio de transporte decidieron paralizar labores debido al asedio de los grupos de extorsionistas. Hasta este momento se desconoce por cuánto tiempo estarán aplicando esta medida de hecho. Recordemos que algunos usuarios incluso han optado por utilizar transporte alternativo. Hablamos de algunos microbuses, vehículos particulares y demás para poder movilizarse. En este punto, recordemos que previo a la pandemia del COVID-19, el valor del pasaje era de 10 quetzales. Sin embargo, tras la llegada de la pandemia, incrementó a 20 quetzales y ahora entre usuarios se ha indicado de que incluso podría existir un nuevo aumento al precio del pasaje de autobuses que van desde Antigua hacia la ciudad de Guatemala y viceversa. Esto debido al asedio que han sufrido los pilotos y ayudantes para poder realizar el pago de la denominada extorsión. Hasta este momento, pues este incremento no se ha confirmado, deberán ser ya los pilotos o ayudantes quienes confirmen o desmientan esta información que han dado a conocer algunos usuarios. Mientras tanto, acá en el Trébol aún no hay buses que conduzcan hacia Antigua Guatemala. Ya mañana estarían cumpliendo 8 días desde que se tomó esta medida de hecho y se desconoce por cuánto tiempo pues existirá esta problemática, la falta de servicio hacia la ciudad colonial. Acá también es importante mencionar de que algunos usuarios se han visto afectados para llegar a sus lugares de trabajo, hacia sus lugares de estudio y demás. Acá pues algunas personas han dado a conocer también que se estará buscando otra alternativa para poder movilizarse. Así que compañeros, reiteramos, continúa la falta de servicio de transporte público hacia Antigua Guatemala y viceversa. Los autobuses que podemos observar son los que se conducen hacia Ciudad Quetzal, hacia Xela y otros puntos del país. Pero para Antigua Guatemala pues aún es incierto el panorama. Incluso pues acá podemos observar otros autobuses que se conducen hacia Quiché y hacia otros departamentos de nuestro país. En cámara, Josué Rocha, con este reporte regreso a Estudios Centrales. Jensi, y es que definitivamente quienes están pagando los platos rotos de toda esta situación son precisamente los usuarios del transporte, quienes tienen que viajar hacia Antigua Guatemala o de la ciudad colonial hacia la capital o a diferentes sectores. Definitivamente no hay transporte público. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues a lo largo de esta semana hemos evidenciado cómo algunos se están reuniendo, se suben a un solo taxi para pagar un poco menos, pero aún así su presupuesto se altera. Algunos otros hablan entre vecinos, se movilizan en un solo vehículo y esta es una de las situaciones que también ha obligado a muchos guatemaltecos a adquirir un vehículo, ya sea de 4 o de 2 ruedas, para poder movilizarse y acabar con este problema que les dificulta en algún momento poder llegar a sus destinos. Pero de la antigua Guatemala y de toda esta situación que se está viviendo con el transporte público, también pasamos acá